la IA y la seguridad. Editar, copiar. Hola. ¿En qué puedo ayudarte hoy con respecto a la inteligencia artificial y la seguridad? ¿Tienes alguna pregunta específica o tema en mente sobre este tema? Estoy aquí para ayudarte. ¿Qué medidas de seguridad son más importantes en la inteligencia artificial? Editar, copiar. En el ámbito de la inteligencia artificial, hay varias medidas de seguridad que son cruciales para garantizar un uso seguro y ético de esta tecnología. Algunas de las medidas más importantes incluyen protección de datos. Es fundamental asegurar la privacidad y confidencialidad de los datos utilizados en los sistemas de inteligencia artificial, especialmente cuando se trata de información sensible de los usuarios. Transparencia y explicabilidad. Los sistemas de inteligencia artificial deben ser capaces de explicar cómo llegan a sus conclusiones y decisiones, para que los usuarios puedan entender y confiar en su funcionamiento. Robustez y resistencia a ataques. Es importante diseñar sistemas de inteligencia artificial que sean robustos frente a posibles ataques cibernéticos o intentos de manipulación. Ética y responsabilidad. Los desarrolladores y usuarios de inteligencia artificial deben considerar los aspectos éticos y sociales de su uso, asegurando que los sistemas sean justos, imparciales y respetuosos de los derechos humanos. ¿Cómo se puede garantizar la integridad de los datos en la inteligencia artificial? Editar, copiar. Para garantizar la integridad de los datos en la inteligencia artificial, se pueden implementar varias medidas de seguridad y buenas prácticas. Algunas formas de asegurar la integridad de los datos en los sistemas de inteligencia artificial incluyen validación de datos. Verificar la calidad y la precisión de los datos utilizados en los modelos de inteligencia artificial a través de procesos de validación y limpieza de datos. Criptografía. Utilizar técnicas de cifrado para proteger los datos sensibles y confidenciales utilizados en los sistemas de inteligencia artificial, garantizando su privacidad y seguridad. Control de acceso. Establecer políticas de control de acceso para limitar quién puede acceder, modificar o utilizar los datos en los sistemas de inteligencia artificial, reduciendo el riesgo de manipulación no autorizada. Auditorías y monitoreo. Realizar auditorías periódicas y monitorear de forma continua los datos y los modelos de inteligencia artificial para detectar posibles anomalías, errores o intentos de manipulación. Respaldo de datos. Implementar sistemas de respaldo de datos para garantizar la disponibilidad y la recuperación de la información en caso de pérdida o daño. Al seguir estas medidas y buenas prácticas, se puede contribuir significativamente a mantener la integridad de los datos en los sistemas de inteligencia artificial y asegurar su fiabilidad y precisión. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte? Estoy aquí para responder a tus preguntas. ¿Qué herramientas de cifrado son más efectivas en la protección de datos en la inteligencia artificial? Editar, copiar. En la protección de datos en la inteligencia artificial, existen varias herramientas de cifrado efectivas que se pueden utilizar para garantizar la seguridad y privacidad de la información. Algunas de las herramientas de cifrado más utilizadas y efectivas en este ámbito son encriptación homomórfica. Permite realizar operaciones en datos cifrados sin necesidad de descifrarlos, lo que garantiza la privacidad de la información durante el procesamiento en los modelos de inteligencia artificial. Encriptación de extremo a extremo. Protege los datos en todas las etapas de su transmisión y procesamiento, desde su origen hasta su destino, evitando que puedan ser interceptados o comprometidos en el camino. Encriptación de bases de datos. Permite cifrar los datos almacenados en bases de datos utilizadas por sistemas de inteligencia artificial, protegiéndolos de accesos no autorizados o brechas de seguridad. Encriptación de comunicaciones. Asegura la confidencialidad de la información transmitida entre diferentes componentes de un sistema de inteligencia artificial, evitando que pueda ser interceptada o manipulada por terceros. Estas herramientas de cifrado son fundamentales para proteger los datos en los sistemas de inteligencia artificial y garantizar su integridad y seguridad. ¿Te gustaría saber más detalles sobre alguna de estas herramientas o tienes alguna otra pregunta relacionada con la protección de datos en la inteligencia artificial? Estoy aquí para ayudarte. ¿Cómo se puede implementar la encriptación homomórfica en un sistema de inteligencia artificial? Editar, copiar. La implementación de encriptación homomórfica en un sistema de inteligencia artificial implica seguir ciertos pasos y consideraciones para garantizar su correcto funcionamiento. Aquí hay una guía general sobre cómo se puede implementar la encriptación homomórfica en un sistema de inteligencia artificial. Selección de la biblioteca o framework adecuado. Es importante elegir una biblioteca o framework de encriptación homomórfica que sea compatible con las operaciones y cálculos necesarios para el modelo de inteligencia artificial que se está utilizando. Preprocesamiento de datos. Antes de aplicar la encriptación homomórfica,
es necesario realizar el preprocesamiento de los datos para que estén en el formato adecuado para ser cifrados y procesados de manera homomórfica. Encriptación de los datos. Una vez que los datos están preparados, se aplicará la encriptación homomórfica para proteger la información mientras se realiza el procesamiento en el sistema de inteligencia artificial. Procesamiento de datos cifrados. Con los datos encriptados, se pueden realizar operaciones y cálculos en ellos de forma segura y privada, sin necesidad de descifrar la información en ningún momento. Descifrado de los resultados. Una vez que se obtienen los resultados de las operaciones en los datos cifrados, es posible descifrarlos para obtener la información en su forma original y comprender las conclusiones del modelo de inteligencia artificial. Al seguir estos pasos y consideraciones, se puede implementar la encriptación homomórfica de manera efectiva en un sistema de inteligencia artificial, garantizando la privacidad y seguridad de los datos durante todo el proceso de procesamiento y análisis. ¿Hay algo más en lo que pueda asistirte? Estoy aquí para responder a tus preguntas. ¿Cuáles son los pasos clave para implementar la encriptación homomórfica de manera efectiva? Editar, copiar. Para implementar la encriptación homomórfica de manera efectiva en un sistema, es importante seguir una serie de pasos clave que garanticen su correcta aplicación y funcionamiento. Aquí tienes los pasos fundamentales para implementar la encriptación homomórfica de manera efectiva. Entender los requisitos del sistema. Es crucial comprender los requisitos y las necesidades específicas del sistema en el que se implementará la encriptación homomórfica, incluyendo los tipos de datos a cifrar y las operaciones matemáticas que se realizarán. Seleccionar el esquema de encriptación homomórfica adecuado. Existen diferentes esquemas de encriptación homomórfica, como parcialmente homomórficos o totalmente homomórficos. Es importante seleccionar el esquema que mejor se adapte a las necesidades del sistema. Preprocesamiento de datos. Antes de cifrar los datos, es necesario realizar un preprocesamiento para asegurarse de que estén en el formato correcto y listos para ser encriptados de manera homomórfica. Implementar la encriptación homomórfica. Aplicar el cifrado homomórfico a los datos preparados utilizando las herramientas y técnicas adecuadas para garantizar la seguridad y privacidad de la información. Realizar operaciones sobre datos cifrados. Una vez que los datos están encriptados, se pueden realizar operaciones matemáticas sobre ellos de manera segura y privada, sin necesidad de descifrar la información en ningún momento. Descifrar los resultados. Una vez completadas las operaciones en los datos cifrados, es posible descifrar los resultados para obtener la información en su forma original y comprender las conclusiones del sistema. Al seguir estos pasos clave y consideraciones, se puede implementar la encriptación homomórfica de manera efectiva en un sistema, garantizando la privacidad y seguridad de los datos durante todo el proceso de procesamiento y análisis. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte? Estoy aquí para responder a tus preguntas. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.